Envejecer. Es una investigación de 4 años en todo el mundo hispano que pretendió descubrir qué nos está pasando con el tema del envejecimiento, cómo manejar estos 20, casi 30 años que nos regaló la medicina y que a veces no sabemos mucho qué hacer con ellos. Es una valoración acerca del presente, de cómo vivimos hoy para cómo vamos a vivir también de mejor forma el día de mañana. Es una revisión de miles de personas que comparto con ustedes y que espero que los apasione, los emocione y tal vez, si Dios así lo quiere, los haga crecer un poquito. Muy buenas tardes y fuerte el aplauso para Pilar Sordo. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. El problema que tenemos las personas, o por lo menos según este estudio, es con la finitud, con nuestra idea, concepto de muerte, o es con el cómo llegás a ese momento, con la idea del envejecimiento, del deterioro. Son ambas cosas. En general, lo que mostró la investigación es que, primero decir no quiero envejecer, no sé cuántos levantaron la mano. Yo estaba Nadie. Bueno, sí, una mujer, que después le vamos a preguntar. ¿Que dijo que no quería? No, que quería envejecer. Ah, que quería. La única cuerda dentro de todo el grupo, me parece bien. Ser cuerdo es decir que querés envejecer. Lo que pasa es que decir no quiero envejecer significa me quiero morir, digamos. No hay otra opción. O uno envejece o muere, no tiene otra alternativa. Y eso implica... Está descartada la juventud eterna, entonces. Absolutamente. A no ser que la vivas en el alma, que es una posibilidad que la investigación muestra. Pero en general a mí me pasó que decidí empezar a hacer esta investigación. Yo estaba haciendo en realidad la investigación del Bienvenido Dolor acerca del tema de la muerte en América Latina, y en los talleres empieza a aparecer esta frase, no quiero envejecer, y me la repetían y me la repetían. Y yo decía, pero ¿por qué la gente dice que no quiere envejecer? Porque en el fondo me estaba diciendo que hay un tema de no querer llegar a viejo y por lo tanto querer morirse antes, digamos. Y eso me parecía un tanto depresivo, pero eso se juntó... O no querer morirse, porque eso es lo que yo te pregunto. Bueno, claro, pero es que eso es un absurdo aún más irracional, digamos. Tiene que ver además con un tope de irracionalidad mucho mayor, porque además esto se junta con otras variables que yo empiezo a descubrir, que era que los cumpleaños se estaban transformando en una tragedia, donde cada vez que había un cumpleaños la gente decía, no me llamen, no sé dónde voy a estar, y cuántos años cumplen, no me pregunte, como una sensación de poca celebridad de la vida como fenómeno, que a mí me parecía curiosa, el que las tortas tuvieran cada vez menos vela, el que los abuelos ya no quieran ser llamados abuelos, sino que los nietos los llamen por los nombres, para que no se envejezcan. Entonces, además había otra cosa que me pasaba a mí y le pasaba a mucha para que gente, no se le envejezcan a los abuelos. Que me pasaba a mí, que le pasaba a mucha gente en la investigación. Yo acabo de cumplir 50 años la semana pasada y me pasó durante mucho rato de que la gente me decía, ay, pero vas a cumplir 50, pero pareces de 45. Y yo decía, ¿por qué yo tengo que agradecer eso? ¿Por qué tengo que agradecer que me quiten 5 años de caminata? Me costó horrores llegar a los 50. O sea, horrores en términos de sufrimiento, horrores en términos de alegría. Sí. Pero lógico, llegar a los 50 es un tremendo mérito a nivel de todo lo que me ha tocado pasar en la vida. Por lo tanto, me parece una falta de respeto que me quiten 3 años de caminata. Bien, pero ¿cómo hacemos para separar? No me parece un elogio por ningún lado, bueno, digamos. A ver, pero pensemos en... Tú estás hoy estupenda, arreglada, monísima, te importa la estética, te importa estar bien. Desde ese lugar la gente, bueno, ¿por qué? Por algo. Me cuido porque me gusta estar bien, no porque quiera parecer más joven. Es súper distinto el motor de eso. Bien, pero ¿verdad que está muy unido, por lo menos en el imaginario, y que tal vez ese sea el problema? Sí, que ahí es donde yo sentí que valía la pena hacer la investigación, porque justamente en el imaginario había un temazo con respecto al tema. Y el temazo mayor lo tiene la gente entre los 35 y los 40 años, que es la que está todo el día pensando en el proceso, o sea, no todo el día, yo exagero mucho porque me apasiono, pero que de alguna manera tiene una postura muy... como de hablar del tema de la vejez. Yo tengo una abuela que este año cumple 99 años y ella siempre me plantea y me dice, ¿por qué ustedes hablan tanto de cómo van a envejecer y de qué les va a pasar? Me dijo, yo envejecí y nunca hablé con mis amigas del proceso de envejecimiento. Nosotros tenemos una sobreconversación por varias razones. Una, porque el tema de la muerte
es un temazo que en América Latina no se habla. No se habla dentro de las familias, no se habla a nivel social, no es un tema que se discuta en forma natural, porque además tenemos esta estupidez de pensar que si yo hablo de la muerte, como que la llamo. Entonces, como para no llamarla y no acercarme al concepto, mejor no hablo del tema. Ese es un tema. Y después de eso, en algunos países la vejez está asociada a 3 conceptos que son soledad, enfermedad y pobreza, y en otros países la misma vejez está asociada a plenitud, sabiduría y tiempo libre. Lo que determine el que un país o una persona opte por una u otra opción tiene que ver con el cómo está viviendo. Bueno, lejos ¿Cómo estamos vive el nosotros en la presente lista hoy? que Porque hace así- la OCDE sobre cuáles son justamente los países donde la longevidad es celebrada. Estamos lejitos, ¿eh? Estamos lejitos. Porque justamente somos un país de población envejecida, según sale la descripción. Sí, pero donde y tienen un país donde donde de hecho la investigación lo mostró, donde ustedes ofrecen un nivel de calidad de vida en la vejez muy superior también a otros países de Hispanoamérica. La Entonces, pobreza es mucho mayor a nivel infantil que a nivel de personas absolutamente. adultas. En Uruguay es así. Así La es, pobreza está tal cual. infantilizada. Exactamente. Entonces, Pero de a alguna- ver, plenitud, tener una vida plena, la pobreza es un extremo. A ver, ¿Pero qué es una no vida lle- plena? Bueno, ¿Qué es por una lo vida- pronto una poder vida- darte el lujo de no estar preocupado si te alcanza la jubilación y poder además tener actividad social, poder salir, tener dónde ir, que te dé el bolsillo Bueno, para de ir hecho- al teatro, que de te dé el hecho, el bolsillo. tema- Y ahí permítanme decir el tema que de no la- somos la sociedad perfecta. No, somos la ninguna. sociedad perfecta, No hay, nada. no hay sociedad en No. América Latina que tenga buenas pensiones, son todas un espanto. Y de alguna manera tampoco hay estructura, sobre todo en todos los países. De hecho, Chile, Argentina, Colombia, va a tener un punto de quiebra alrededor del 2025, donde van a haber más viejos que nacidos, que niños nacidos. Y por lo tanto, todo el tema de las pensiones, de lo que la jubilación representa, que es un concepto que la investigación plantea que hay que revisar, que ya los estados no pueden obligar a la gente a los 65 años a irse a su casa, porque hay gente que no quiere y porque tiene la capacidad de seguir activa. Porque hoy no y son hay los gente- 65 de ayer. No, claro que no. Y hay gente que no puede irse a su casa porque tiene que seguir produciendo y generando recursos, porque además todo esto ocurre en un marco donde la medicina nos regaló de repente 30 años. Y nos dijeron, ya no se mueren a los 50, se van a morir a los 80 y a los 90 también. Pero y además ahí el sistema va a colapsar, porque cuando haya muchos más pasivos que activos, no hay sistema que se sostenga. Obviamente, y entonces por lo ahí tanto, sí hay que- la calidad de la vejez va a ser muchísimo peor. Y por lo tanto, esos pasivos tienen que volver a ser activos, porque pueden ser activos desde los 65 hasta los 70 y pico y 80 tal vez, con mayor naturalidad, y sin embargo no se les está dando el espacio, porque de alguna manera, por eso es que yo siempre digo que esta investigación Se piensa que se lo quitaría a los jóvenes en ese caso. Ese es uno de los frenos. es uno de los frenos. Para sí. permitir eso es, Sí. no, pero que entonces le quitaría trabajo a los Sí, jóvenes. y la verdad que Eso se puede, dice. se puede perfectamente compartir de los espacios y tener la sabiduría y la experiencia de los años con la vitalidad que por ahí tiene un chico de 20 y tanto, pero Mira, creo que van muy hay que- pocos minutos desde que empezaste a hablar, muy pocos. Ya con lo que dijiste, perdóname que te insista en preguntar, Sí, sí. ¿para qué querría uno envejecer entonces? Es que no es un tema de que uno tiene que plantearse querer o no querer. Bueno, no, ya sé que no hay más remedio. Es pero digo, inevitable. ¿Cómo logro pararme en un lugar para que no me angustie? Bueno, la idea para de eso te tienes que envejecer. reconciliar con lo que estás entregando hoy día, tienes que reconciliarte con el concepto de la muerte y tienes que reconciliarte con lo que estás, hacia dónde estás dedicando tus inversiones a lo largo de la vida. ¿La estás dedicando a los afectos o a las cosas? Y eso claramente te determina 2 procesos de vejez absolutamente distintos. De hecho, la investigación prueba que la gente que se dedica a invertir en vínculos y en afectos tiene un mejor proceso de envejecimiento que la gente que se dedica a cosas. Porque a mí me parecía absolutamente incongruente vivir en países donde más o menos el 60-70% de cada uno, hay diferencias en América Latina, pero tiene la sensación de que después de la vida hay algo. Da lo mismo lo que uno crea que hay. Uno pensarán en un estado distinto, otros pensarán en la resurrección, otros piensan en la reencarnación, y no importa nada, pero hay una sensación de que uno piensa que hay otra cosa. ¿Eso la mayoría piensa eso? La mayoría piensa eso. Ahora, el qué hay al otro lado es absolutamente incongruente en términos espirituales con nuestra reacción a la muerte. O sea, todos los ritos de despedida que tenemos hoy de las personas cuando fallecemos
nada parece indicar, los evangelistas por ahí tocan un poco el bombo y cantan y bailan y hacen como una especie de homenaje, como de verdad sintiendo que hay un tránsito, pero el resto de los ritos, desde el católico hasta los otros, es una tragedia. O sea, todo lo que muestra es de una lugubricidad oscura, donde se tire aceite y donde 25 cosas que nada parece indicar que vas a resucitar, digamos. Bueno, pero a ver, Pilar, perdóname un paréntesis ahí. Más allá de que uno crea que hay un más allá, que repito, ¿no? Que hay hay vida después de la muerte, en la forma o el estado que quieran, no deja de haber una pérdida concreta que es la persona en su contacto físico. Ese es el duelo y eso es lo que llorás. Pero ese es el duelo de los que quedan, Claro. no el que se va. No, por supuesto. Bueno, ok, pero si estamos hablando del proceso de envejecimiento, estoy hablando de mi propio enfrentamiento a la muerte. Y cuando yo me enfrento a ese concepto, tengo que pensar primero en el tema puntual de cuál es mi concepto en relación a ese tema, pero por sobre todo, de qué estoy haciendo hoy para que cuando ese momento llegue, sea acogido o contenido por las personas que amo y Ahí quiero. aparece la soledad, evidentemente, Sí, como un obvio. agujero negro que Total. te Que a mí va me chupando impresionó. gente, ¿no? A mí me impresionó mucho en la investigación cuando aparecen estas 3 palabras de soledad, pobreza y enfermedad, porque yo les preguntaba a la gente, le decía, pero a ver, ¿por qué tienen dudas? Yo no tengo ninguna duda de que con lo que yo le he entregado a mis hijos me tienen que contener cuando yo no esté 100% apta y no me voy a sentir una carga porque tiene que ver con lo que estoy entregando hoy. Si yo pasé noches de insomnio por ellos, los llevé al médico de urgencia, hice todo tipo de disfraces para la escuela, 25, nunca sentí que eso era un sacrificio. ¿Por qué cuando eso se hace con un viejo, entonces sacrificio y el viejo es carga y es todo un problema? Eso es un tema cultural asqueroso. ¿Me das un ratito? A ver, ¿qué es reprobable? Obviamente. Ahora, la realidad, ¿qué nos demuestra? Y hay otras cosas. Si no, no habría personas de tercera edad en tantas casas de salud de dudosa calidad. Porque Obvio. lo que se ve es mucha gente que la persona de tercera edad es una molestia, entonces la exporta a uno de esos lugares que más que casa de salud parece moridero. De algún lado sale que ingratos son los hijos, porque es cierto, ¿no? Las noches en vela, las malalanas, todo lo que hacen los padres por nosotros, pero y después les parece que esa memoria No a los siempre hijos queda. nos queda tan fresquita como para con amor devolver todo eso. Depende cómo me hayan La visto. realidad que muestra. Depende cuánto me hayan visto mis hijos cuidar a mis padres. Y eso es un tema absolutamente directo. Si mis hijos hoy ven, mi padre en este momento está transitando por un cáncer, si mis hijos han visto que yo me he desvivido por ir a cada proceso, inclusive con los viajes y todo, de estar donde siento que tengo que estar, porque creo que es la de vuelta de la vida natural, porque yo creo que la vida es un círculo perfecto, y si mis hijos han visto eso, a mí no me cabe duda que el día de mañana, y si no son mis hijos, porque se olvidaron, porque partieron, porque se volvieron locos, porque se enamoraron de alguien, da lo mismo, he generado una suficiente red de amigos que sí se van a hacer cargo, pero no tengo ninguna duda de que eso va a ser así. Yo sola no me voy a morir. Y eso objetivamente tiene que ver con la certeza de lo que uno entrega en términos de afectivo. El tema está que la gente no está segura, que eso es lo que apareció en la investigación, de la calidad de amor que está entregando. No tiene la certeza de sentir que si yo entrego lo mejor de mí, voy a recibir lo mejor de mí. Porque Esa nadie lo certeza garantiza, no está. Pero ¿o sí? Pero claro que sí. ¿Dónde está El firmado ciclo de eso? la vida te lo garantiza. Te lo garantiza. Lo que pasa es que los seres humanos no tenemos la paciencia para poder ver que el ciclo de vuelta, pero porque lo intervenimos en la mitad por impacientes y controladores. Pero si uno de verdad permite que el círculo de la vida de vuelta, objetivamente la vida siempre termina siendo un círculo perfecto. A ver, me gustaría debatir esta opinión, si les parece que es tal vez de una mirada muy optimista o si por el contrario les parece que no estamos a la altura las personas. En general, hay excepciones como todo en la vida, ¿no? Me Pero- encantaría que fuera así. Honestamente, yo no tengo la certeza. No, pero en realidad lo que ella describe, ¿No la es tienes un... contigo o con la sociedad? No, no la tengo con la sociedad en general, porque no es lo que bueno, se ve pero es que día estamos a día en la viviendo muy calle. mal. Sí, está bien. Es que, a ver, que tendría que ser como tú decís, estoy absolutamente convencida. tiene que Que ser. amaría que fuera así, sí. Que yo lo vea en mi entorno, en la gente que se trata, no lo veo. En realidad veo todo lo contrario. Veo gente que viene y dice, ¿cómo me saco a mi madre encima? ¿Cómo hago para internarla? ¿Cómo hago con mi padre Bueno, que no se lo preocupe aguanto esa más? persona de cómo va a ser cuidada cuando vieja, entonces.
Eso O es sea, lo que yo claramente veo. tiene que preocuparse. A mí la gente viene para que lo ayude a buscar mecanismos para sacarse la tercera edad de encima porque le genera gastos e inconvenientes. Es una tristeza porque después le va a tocar a él pagar exactamente Sí, sí, de la estamos misma de acuerdo, forma. pero Y eso es inevitable. El proceso que describe Pilar, el proceso que describe ella, yo creo que se ajusta en la realidad. El problema es que en el medio han habido cambios sociales muy grandes, sobre todo a nivel de la familia, que se traducen incluso hasta en la arquitectura, por ejemplo. Sí, claro. Imaginemos las casas de antes. Obvio. En las casas de antes, yo cuando era chico, No cabe, mi abuelo ¿no? vivía con nosotros, Sí, en mi por familia, supuesto. y había un lugar para los abuelos. Otros amigos tenían casas grandes y había una habitación para los abuelos. Hoy ya no caben. Hoy no caben. Sí, de Entonces, acuerdo. una de las razones por las cuales la gente va a buscar una solución es porque en las viviendas de hoy no están pensadas para la Absolutamente. familia que nosotros conocimos cuando éramos Pero chicos. ese cambio que tiene que ver, estoy absolutamente de acuerdo contigo, ese cambio que tiene que ver con un tema habitacional y de concepción de familia también. Porque Pero por también algo son las eso habitaciones cambia. así, porque cambió la Eso- familia. Eso- Hay una familias consecuencia. A eso iba, los tipos de familia distinta no tiene necesariamente que ver con un abandono afectivo o emocional. Efectivamente, yo puedo decidir que tal persona pueda vivir en otro lado, porque como tú bien dices, no cabe, o porque la estructura familiar mía no permite esa acogida, pero el dónde viva una persona es geografía. El tema vincular va mucho más allá de eso, y el compromiso y la pertenencia y la sensación de valorar al viejo como fuente de experiencia y de sabiduría va mucho más allá de dónde vive o si vive conmigo o no. Lo puse como ejemplo para demostrar Sí, que la estoy de familia, acuerdo o sea, ¿por qué contigo. cambió no, porque hay un proceso muy lógico. La gente dice cambió la sociedad, correcto. Pero ¿por qué cambió la sociedad? Porque cambió la familia, que es la base de la Absolutamente. sociedad. Entonces, Sí, el cambio total. social no es un clavel del aire. La Exactamente. sociedad cambia porque cambia la base, que es la Exacto, familia. tal cual. Entonces, hoy, si hay un matrimonio que se casó por tercera vez, por ejemplo, Sí, sus sí, sí, miembros con los míos, están los casados tuyos, por los tercera nuestros, vez, sí, claro. hay 6 padres en la vuelta con los cuales hay que lidiar en algún momento de la vida. Tal ¿Y cual. quién puede enfrentar 6 padres al mismo tiempo para ubicar, verdad? Sí, sí, Entonces sí. yo creo que ese es el Así tema. es. Estamos mirando digamos, el epílogo de un proceso y no nos damos cuenta que hubo etapas anteriores que fueron preparando este desenlace. Y que de alguna manera tenemos que tomarlas, porque la investigación lo que muestra es que hay que hacerse responsable desde lo privado. De hecho, era muy complicado dentro de la investigación definir qué era ser viejo, porque era un temazo, porque no se puede definir hoy día en base a la edad, tampoco se puede definir en base a la jubilación. Entonces, al final, incluso en algún momento pensamos en los distintos grupos de trabajo y en los distintos países que la vejez tenía que ver como con la dependencia física, producto de la edad. Pero resulta que yo me encontré con un montón de viejos dependientes que eran mucho más jóvenes que muchos de 40 años, digamos. De Entonces, dependencia, porque motriz, pero sí, que motriz, intelectualmente es tan bárbaro. Exactamente, por lo tanto no Es era un muy valor que difícil, me definara. claro. Entonces al final la definición de viejo la termina acuñando un colombiano y un argentino. A ver, ¿y cuál es? Y que termina siendo que uno es viejo cuando los recuerdos superan a los proyectos. Cuando pero ahí tenés viejos jóvenes. De alguna manera, mientras uno tenga proyectos y esté en movimiento, porque el tema de la movilidad física y mental es clave para un envejecimiento Ajá. positivo, al final esa definición la terminaron validando en todos los países y fue una definición que tiene desafíos personales, porque yo me tengo que plantear mis propios proyectos, pero también tiene desafíos estatales Sí, y requieren gubernamentales. políticas concretas. Porque los gobiernos tienen que instalar estructuras que no encadenen a la gente a sus recuerdos, que no lo obligue a pensar en sus recuerdos, sino que facilite el que hayan universidades para la tercera edad, el que haya motores de activo donde la gente se pueda entretener, donde tengan centros de salud positivos y que de alguna manera obligue a las personas, o facilite, mejor dicho, más que obligue, a que esas personas piensen o se enfoquen en los proyectos y no se encadenen a los recuerdos. Por lo tanto, hay responsabilidades individuales, pero también gubernamentales en relación al tema. Hoy nos quejamos acá en nuestro país, en Montevideo, de la falta hasta de lugares para salir a partir de determinada edad. No te estoy hablando de 80, te estoy hablando de 50, ¿no? Sí, en Chile- Hasta en eso es como que no estamos pensados. No nos hemos puesto a pensar en nosotros a partir de determinada edad, ¿no? Tenemos la noche de la nostalgia.
No te olvides de eso. Una vez al año tenemos resuelto ese problema. Sí, reforzame la edad. ¿Cómo me divierte? No. Pero lo que pasa es que acá hay un tema de concepción. ¿Qué decimos de salir? Acá tenemos un problema por lo menos en Uruguay, hay un problema de que no nos apropiamos del espacio público, por ejemplo. Hay un problema de que no tenemos proyectos colectivos. Entonces, ¿qué me vas a hablar de salir una noche o de tener lugares para salir si nosotros como sociedad no generamos proyectos colectivos con gente de nuestra generación o de otra generación? Entonces digo, no es solamente tener un lugar para salir. Sin embargo, a eso que yo lo observé en la investigación, ustedes están dentro de los 3 países mejor evaluados para poder envejecer en América Latina. ¿Cómo es la metodología? Pero ¿cuáles son los valores o los criterios? Es más o menos la misma que he utilizado en las 8 que he hecho y que son las que validan los 6 libros que he escrito. Son talleres que se arman dentro de los países en distintas ciudades, que esos talleres aflojan ciertos contenidos. Esos contenidos después se rechequean a través de encuestas, eso vuelve de nuevo a los talleres y así sucesivamente va y vuelve. No, pero el criterio ¿cuál es para seleccionar eso, Pilar? La armo yo, ¿perdón? El criterio de selección de No, es absolutamente diverso y abierto. A mí me sirve de que vaya el que quiera. Lo que me importa es que se respeten ciertos criterios, como que vayan entre los 5 y los 90 años, poder dividir a nivel socioeconómico en 3 niveles, que haya una diversidad absoluta dentro de los distintos grupos que conforman la sociedad y que de alguna manera esas talleres o esos encuentros, porque a veces no son talleres, a veces son encuentros, puedan reflexionar libremente acerca de los temas. Después de 25 años de trabajo armando grupos, la gente que participa está activamente abierta a cualquiera de las locuras que yo llego a plantear. ¿No te pasa, por ejemplo, de que al ser, o sea, por lo que entiendo, es voluntaria la participación? A veces sí y a veces la pido yo. A veces la pedís, sí, no, a porque veces ahí, la pido de yo. repente si era voluntaria, tal vez el resultado que te arroje tiene que ver con una persona que está activa, que se prende en este tipo de cuestiones. Me preocupo de elegir fuentes activas, que son las que llegan naturalmente a querer participar en las locuras que propongo, pero también fuentes que a mí me interesa que estén y que por ahí no han pensado en participar, si no se quedaría muy sesgada los resultados. Si me permite, me gustaría dar una vuelta de tribuna sobre este concepto en concreto de cómo deberíamos nosotros, más allá, no es cómo deberíamos, porque el cómo deberíamos está clarísimo, realmente deberíamos honrar a nuestros mayores, a nuestros padres, devolver, ¿no? Como ese parte del círculo natural de la vida. Ahora, la realidad, ¿cómo les pinta a ustedes? Graciela. Bienvenida, Pilar. Hola. Yo me hago cargo de mi papá y de mi mamá, pero hay una diferencia. Mi papá es un viejo joven y mi mamá es una anciana total. Y eso lo generaron ellos durante toda su vida. Absolutamente. Mi padre me genera cuidarlo con mucho amor. Él aparte no se siente viejo. Él se queja de ese dolor que tengo en la cadera. ¿Por qué será? Y 90 años vas a cumplir mañana, papá. Mañana mi papá cumple 90 años y él está preparando la fiesta de su cumpleaños como quien prepara un cumpleaños de 15. Y mi mamá no. Mi mamá es el permanente, no me puedo sostener, no puedo. Pero lo más probable es que tu mamá haya sido así toda la vida. Toda la vida claro, fue así. Y al final se termina por incentivar esa misma cantidad de rasgos. Yo tengo una abuela que este año cumple 99. Y como cumplí años la semana pasada y mi papá cumple el día siguiente que yo, que cumplió 74, nos juntamos al almuerzo. Entonces mi hija está estudiando fonoaudiología. Entonces anda como con la psicosis de andar viendo cómo el mundo habla y cómo el mundo escucha, propia de cualquier estudiante universitario. Entonces le dice a mi abuela, ¿por qué no te pones un audífono? Porque efectivamente le cuesta escuchar. Papá no quiere. Entonces dice, no, porque eso es llamar como la sordera, eso lo voy a hacer cuando esté vieja. Sí. Y la miramos todas, decíamos, pero se va a cumplir 99. Mi papá dice lo mismo. Tiene una actitud así frente a la vida, magistral la respuesta. El médico le propone usar bastón por ese problema de cadera que tiene. De ninguna manera. ¿Cómo él va a usar bastón con sus 90 años? No, ni la madre de él lo usó cuando tenía 95. Pues mi abuela es longeva también. Es una también. Negación positiva, le digo yo a mi abuela. Entonces, claro. Eres negadora positiva. Pero él hace todas las actividades, él es absolutamente autónomo, pero no así cuando hay que medicarlo. Él se está envenenando con esas cosas que le dan para sus problemas de salud. Y ese POC y los nebulizadores se los hago yo, o mi hijo. Él no se los hace, él le gusta que se lo
uno de Son nosotros. mimos, obvio, son son mimos, mimos. obviamente. Claudia. Que nuestra invitada hablaba del círculo de la vida, porque mi mamá no fue criada por su mamá, mi abuela, la abandonó mi abuela, y aún así cuando mi abuela estaba viejita, mi mamá y yo la cuidamos hasta los 97 años con los que falleció. Sin rencores y sin problemas, porque ya era una anciana mi abuela cuando se fue con nosotros, y a nosotros nos dio un gran ejemplo. Mi mamá Tu madre, con eso. mamá, claro. Y no se nos pasaría jamás por la cabeza No cuidarla. no cuidar a mi mamá, Obvio. por supuesto. Y Mirá. además otra cosa que quería decir es lo lindo que es tener un viejito en la casa. Maravilloso. Y la parte importante y la función importante que cumple en la familia. Así es. De hecho, ¿Por qué hay tú una decías cosa- que querés envejecer? No, primero iba a decir que tengo la suerte de tener en mi casa, en la que vivo con mi esposo, a mi mamá y a mi suegra, al cuidado de ¿A las nosotros. dos están en tu casa? Sí, Mirá. a las dos. Eso es amor, ¿ves? Son dos Pero esa personas. es la de vuelta de la vida. ¿Por de qué se 84 maximiza eso como si fuera un acto de excesiva nobleza? Es lo que corresponde hacer. O sea, Bueno, pero a mí me preguntá asombra cuántos lo que la hacen, gente Pilar. se- La realidad es pero preguntarnos que da cuánto mismo, lo o sea, hacen. Es que lo que pasa es que el consuelo de muchos no nos puede servir para analizar el tema. Es lo que corresponde hacer. ¿Por qué si un niño o un bebé se caga, se mea, pinta las paredes, se le rompen las cosas? Es encantador porque es creativo y está creciendo. Y si lo hace un viejo, es una carga. Si al final uno empieza y termina la vida de la misma forma, ¿por qué no se entiende ese circuito? A mí me asombra que no seamos capaces de visualizarlo desde la intimidad como un círculo natural. A ver, Bueno, Imelda. mi suegra porque tiene un hijo solo, que es mi esposo. Y mi mamá tiene 4 hijos, pero 3 son varones, yo soy la única mujer. ¿Y qué tiene que ver? Y pero parece ser que me corresponde a mí. De todos modos, En eso el machismo es maravilloso. De todos modos, digo, me alegra porque es mi mamá y la amo, es lo mejor que me ha dado la vida. Y bueno, Además, la se chocan los tranquilidad. andadores. se chocan los andadores. Linda, chocan pero es que lo los que pasa es que además andadores, la tranquilidad no con la que tú gozan te de vas a buena quedar salud. el día que tu mamá se vaya, no es ni el décimo de la tranquilidad que van a tener tus hermanos. O sea, hay un tema natural de la vida de que como todos nos vamos a morir, perdón por traer malas noticias a Uruguay, digamos, pero si alguien no se había dado cuenta, todos nos vamos a morir. Y por Dios que es distinto despedirse de alguien en la que de verdad uno entregó todos los tiempos, besos, cariño, le dijo todo lo que tenía que decirle y esa persona parte a toda esa gente que dijo quiero deshacerme, no quiero no sé qué y todo el rollo mental que queda después en un duelo casi patológico donde no se entregó lo que se tenía que entregar. La paz que tú vas a tener o que tu marido va a tener cuando tu suegro o tu madre tengan que partir, no la va a tener nadie más en la vida. Eso es absolutamente irrenunciable. Sandrita, y hacemos la primera pausa. ¿Cuál es? ¿Cuál? El problema es que yo tengo una hija sola, tenemos una hija sola, y no me importa que me escuche porque me lo dijo con muchísima claridad y convicción, por lo tanto la respeto, es su idea. Me dijo, mamá, prevé tu vejez y la de papá, porque yo no voy a hacer de ninguna manera lo que tú has hecho con la abuela, con las abuelas. O sea que prevean sus vejeces porque yo no voy a hacer lo que has hecho tú. O De hecho, sea, es tan ella no me cierto. va a recoger en mi vejez, no me va a llevar a su casa. Es tan cierto lo que tú dices. Para ver, permítame un momento. Sandrita, y hacemos una pausa y después volvemos con el tema de Imelda. Mientras escuchaba a Imelda, que decía que vive con la madre, con la suegra, me imaginaba yo viviendo con mi madre y con mi suegra en este momento, mi esposo y yo corriendo con las valijas yéndonos del país. Lamentablemente, digo, la amo a mi madre, obvio. Pero digo, hay cosas que, a ver,
yo entiendo mucha cosa de la hija de Imelda, de que me diga, bueno, no se quiere hacer cargo como ella se hace cargo de la madre y de la suegra. Pero puede ser otra no forma. significa que no se vaya a hacer cargo de ella, Exactamente. sino no de la misma manera que lo está haciendo Y Imelda. además, Y capaz que es una manera más sana, porque hay gente que no Exacto. puede Absolutamente. convivir. Yo, la verdad, estuve Absolutamente. viviendo 10 convivir. meses Hay con mi situaciones suegro, en lo las que no se adoro, puede. pero fue insoportable para Tenemos él que y hacer la para primera mí. pausa. Capaz que pobre, a veces tu hija tenía la sensación de que entraba a su casa y entraba al geriátrico. Yo creo. En una buena, lo digo. Todos vamos a estar en ese lugar, por favor. Vero, buenas tardes. Ojalá. Buenas tardes, Victoria. Nos dejaste pensando a todos. La pregunta de hoy para todos en casa con respecto al paso de los años es, ¿te pesa o los disfrutás? Y nos podés contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción te pesa y Boca 2 por la opción lo disfrutás. También pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com o comunicarse a través de nuestro Twitter @estabocasmia12 y los esperamos en nuestro Facebook estabocasmia12. Si quieren además que su comentario salga al aire para que lo podamos leer en la pantalla de la tele, pueden enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Es divino y mientras uno tiene la capacidad de intelectual y la lucidez como para darse cuenta de ese paso del tiempo, de lo que uno está haciendo con su tiempo, justamente además si te dedicaste tu vida a acumular vínculos, a poderlos disfrutar. El tema es cuando por ahí vos no te das cuenta, empezás a envejecer, no te das cuenta de que no sos el mismo y no te das cuenta y no te das cuenta y los demás sí se dan cuenta. Ahí el tema Por eso que la investigación invita a planificar el cómo, el dónde. A uno le gustaría vivir el proceso de envejecimiento. Ojalá uno pueda llegar a vivirlo. Pero porque si no uno se va a morir antes, digamos. Pero aun cuando uno sepa que puede partir antes, el tema de planificar, por eso yo siempre pongo mucha intención en que esta investigación tiene que ser conocida por los jóvenes primero. Porque a ellos, además, hay que pensar también que es una generación de jóvenes que está propiciando vínculos muy superfluos, muy poco profundos, con pocas amistades de infancia, donde no quieren tener hijos y por lo tanto están generando, queriéndolo o no, capital humano muy empobrecido para ser contenido y sostenido en el proceso de vejez. Y eso también es un riesgo. Hacemos una pausa y lo debatimos, a ver si así también lo sienten los jóvenes hoy en día aquí, ¿no? Pausa y ya venimos.